Continuemos ahora entonces con los conceptos básicos de la economía solidaria. Para ello debemos entonces hacer referencia a cuáles son los sectores empresariales en Colombia. Las empresas del país podríamos nosotros, todas ellas, cogerlas e clasificarlas en tres grandes grupos. Un primer grupo donde tendríamos las empresas que son del Estado, las que conocemos normalmente como las entidades públicas o como sector público. Ellas entonces tienen una finalidad específica que es precisamente satisfacer necesidades de las comunidades en general y velar por algunos otros funcionamientos de lo que sería el país, la nación, el gobierno. En otro sector tendríamos estas que están aquí con amarillo, que sería el sector empresarial, donde tenemos que son empresas de particulares. Normalmente las conocemos como empresas, pero la característica principal de estas unidades que hay acá es que todas ellas son con ánimo de lucro, que es lo que nosotros conocemos como el sector empresarial o como las empresas capitalistas también, o con las empresas con ánimo de lucro. Y aquí en este círculo grande tendríamos las empresas que también son de particulares. Fíjense que estas dos, la amarilla y la verde, son de particulares, pero tienen una característica especial que las diferencia de estas otras, y es que aquí hablamos de organizaciones que son sin ánimo de lucro, o lo que conocemos en nuestro país legalmente con el nombre de economía solidaria. Sin embargo, hay que revisar otros conceptos con los cuales podemos encontrarlas en los diferentes artículos, libros y revistas o en diferentes eventos en los que participemos. Como por ejemplo, al sector empresarial se le conoce como empresas con ánimo de lucro, se le conoce también como sociedades comerciales o como sociedades capitalistas. Con cualquiera de esos nombres, siempre estamos haciendo referencia a las empresas que son con ánimo de lucro. Y en el caso, por ejemplo, de las organizaciones de economía solidaria, las podemos conocer como organizaciones sin ánimo de lucro, como sector social y solidario o como tercer sector. Esos son, digamos, como los tres grandes sectores empresariales en Colombia. Lo público, lo particular pero con ánimo de lucro y lo particular sin ánimo de lucro en síntesis. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar las empresas? ¿Cuál es la situación de las empresas frente al lucro? Y aquí estamos hablando de todas las empresas, las que son con ánimo de lucro y las que son sin ánimo de lucro. Cuando se crea una empresa, la empresa cuando comienza a funcionar y a operar y a vender y a producir, entonces normalmente se generan unos resultados económicos. Casi siempre hablamos de tres tipos de resultados económicos. Un primer resultado donde la empresa puede generar pérdidas, que es cuando los ingresos son menores que los costos con la suma de los gastos. Entonces, lo que nosotros invertimos en la empresa en costos y gastos, pues resulta siendo menor que los ingresos que ella genera. Eso, desde luego, generaría pérdidas para la organización o para la empresa. Es perjudicial para ella. Una empresa que solamente genere pérdidas, pues no se lograría sostener en el tiempo, no se lograría desarrollar o crecer, ¿no es cierto? Y pues normalmente tiende a la liquidación. No es lo ideal. Puede eso, digamos, puede pasar momentáneamente en un periodo, un año. Algunas empresas pueden sostener, digamos, durante varios años algunas pérdidas, pero lo ideal es que las empresas se recuperen y comiencen a generar utilidades para efectos de poder crecer, para poder desarrollarse. Si no se logra eso, pues entonces la empresa estaría llamada a la liquidación. No es lo ideal. La gente no crea empresas pensando en generar pérdidas o déficit o detrimento económico. Hay otra situación que es cuando la empresa, sus ingresos son iguales a los costos y gastos, a la sumatoria de los costos y gastos. O sea, que lo que entra en dinero y en efectivo y financieramente a la empresa, se va todo en cubrir los costos y gastos de la empresa. Eso es lo que se llama una empresa estar en punto de equilibrio, que puede suceder también momentáneamente o por algún tiempo no tan grande,
Allí entonces se caracteriza porque la empresa no está ganando, eh, pero tampoco está perdiendo. Se sostienen, pero no crecen. Y aquí podemos encontrar algunas organizaciones que digamos que casi que cumplen con esto, ¿no es cierto? Como son, por ejemplo, las organizaciones no lucrativas. ¿Cuáles son las organizaciones no lucrativas? Por decir algo, y a manera de ejemplo, las fundaciones y algunas asociaciones e incluso las de acción comunal, que son organizaciones que sobreviven con los ingresos que le generan sus asociados o las donaciones que le generen algunas otras personas. Digamos que todo lo que ingresa es para gastarlo dentro de la organización y que más bien casi siempre les está haciendo falta para poder crecer estas organizaciones. Por eso los organismos comunales casi no crecen, por eso las asociaciones, por ejemplo, que son organismos de representación, no crecen tampoco. Entonces, todas son ese tipo de organizaciones. Las fundaciones, normalmente lo que recogen de donaciones o de la venta de algunos productos y servicios que ellos elaboran, pues entonces normalmente lo destinan precisamente a la prestación de sus servicios y no al crecimiento como organización, como empresa. Lo que sí buscan todas las empresas es, desde luego, generar utilidades. Y generar utilidades significa que la empresa es lucrativa. Toda empresa cuando se crea, el objetivo inicial es que sea lucrativo. Es lo que se busca en las empresas, que éstas generen lucro, que generen ganancias, que generen utilidades. Y entonces, aquí viene una pregunta. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar una empresa con ánimo de lucro a una sin ánimo de lucro? Pues básicamente es en qué se hace con el lucro, cómo se utiliza el lucro dentro de la empresa. Entonces, miremos que aquí se presentan dos situaciones. Una, donde el interés de los propietarios es el incremento de su capital mediante el reparto de las utilidades. O sea, que eso es lo que hace una empresa con ánimo de lucro. Una empresa con ánimo de lucro lo que hace es que coge las utilidades de la empresa y se reparte entre sus dueños, entre sus propietarios. Desde luego, cubriendo todos los impuestos necesarios anticipadamente. La otra situación que se presenta aquí es precisamente entonces cuando hablamos de que las empresas cogen el lucro y lo que hacen con ello es brindar servicios y beneficios a los asociados o a la comunidad en general. Esto es lo que conocemos como las organizaciones sin ánimo de lucro. Una organización sin ánimo de lucro, entonces desvirtuamos acá el concepto que tienen muchas personas que dicen, no, es que si es sin ánimo de lucro, no interesa que no dé pérdidas. Que, claro que interesa, porque el objetivo es que hayan utilidades para poder crecer socialmente. Entonces, fíjense una cosa. Cuando hablamos de las empresas con ánimo de lucro, el fin primordial es que ellas crezcan financieramente. ¿Para qué? Pues para poder incrementar el capital de sus dueños o socios. Mientras que en las organizaciones sin ánimo de lucro, el objetivo es mucho más allá, porque decimos, tiene que crecer económicamente para poder, con ese crecimiento económico, generar crecimiento social. Es un objetivo mucho más amplio y mucho más, digamos, social dentro de este tipo de organizaciones. Aquí vamos a ver algunas diferencias entre lo que son las sociedades comerciales y las organizaciones solidarias. Entonces, a un lado tenemos la empresa capitalista y al otro lado la organización solidaria. Ya hicimos referencia en algún momento a que los dueños en las empresas capitalistas, al que aporta, al que invierte, que se le llama dueño o propietario, en ese caso normalmente lo referimos con el nombre de socio, porque lo que busca es precisamente que la empresa genere unas utilidades para poder repartírselas entre los dueños, ¿cierto? Mientras que en las organizaciones solidarias utilizamos más que todo el concepto de asociado. Ahora, hay que aclarar algo. Esos dos conceptos no hay norma o decreto o algún artículo o de alguna norma que establezca esa diferenciación. Es una diferenciación semántica que se obtiene básicamente como de las normas fuentes de cada grupo de empresas. Por ejemplo, en el caso de las empresas capitalistas, la norma fuente, que es el Código de Comercio, siempre que habla de los dueños de la empresa, se refiere a ellos en términos de socio. De igual manera, las normas que hablan sobre las organizaciones solidarias, siempre que hablan de los dueños de las empresas solidarias, se refiere a ellos en términos de asociados. Pero pues incluso hay sentencias de la Corte Constitucional donde se utilizan los dos conceptos indistintamente para las organizaciones solidarias. Otra diferencia es, por ejemplo, que en el caso de las empresas capitalistas hablamos de la sociedad, de la propiedad privada sobre los medios de producción, o sea, las máquinas, las herramientas
todo es precisamente de la empresa y de sus dueños, mientras que en la organización solidaria hablamos de que esos medios de producción es una propiedad colectiva. O sea, no me pertenece a mí una parte de ellos ni nada. Esas herramientas, esa maquinaria, los bienes que tenga la organización son de la organización, son de todos los asociados en conjunto. Y otra diferencia que tenemos aquí entonces es que estas son con ánimo de lucro y las anteriores entonces son sin ánimo de lucro, las organizaciones solidarias. Quiere decir eso entonces que en las organizaciones capitalistas el interés es el capital. Yo invierto para que mi capital crezca, para que con las utilidades y con el lucro haya crecimiento del capital. Mientras que en las organizaciones solidarias el interés es social. Nosotros invertimos para efectos de poder generar unos beneficios para nosotros como asociados y si es posible para la comunidad de entorno nuestra. Eh, en el caso de las empresas capitalistas, la prioridad es el crecimiento económico, mientras que en la organización solidaria la prioridad es el desarrollo humano. En cuanto a la administración y control, en la empresa capitalista se hace según el capital. El que más haya invertido, pues más toma decisiones dentro de la misma empresa. Entonces, por eso es que normalmente casi siempre los dueños de las empresas quieren tener más del 50% para efectos de poder mandar sobre los demás dueños, ¿no es cierto? Los demás compañeros o socios de la empresa. Eh, y por eso, por ejemplo, las empresas del Estado casi siempre, en las empresas que el gobierno quiere manejar, entonces dicen, nosotros somos dueños del 51% y 300.000 colombianos son dueños del 15% o del tanto por ciento, sin llegue a pasar del 49%. ¿Para efectos de qué? De que el gobierno manejar la propiedad o las decisiones dentro de la organización. Mientras que en las organizaciones solidarias, el control y la administración es democrática. Aquí ya no interesa qué tanto capital tenga usted como asociado. Lo que interesa es que usted esté al día en sus aportaciones y en sus obligaciones económicas y financieras y administrativas y operativas con la empresa. Y entonces allí, en ese orden de ideas, si usted está al día con todo eso, es un asociado hábil. Y por ende, pues entonces entra a tomar parte de las asambleas y por ende, pues entonces podrá ser elegido como miembro del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia. Las utilidades en las empresas capitalistas se distribuyen de acuerdo al capital aportado. Entonces, el socio que más haya invertido, pues tiene derecho a más utilidades. El que menos haya invertido, pues tiene derecho a menos utilidades. Es lo que se llama la distribución proporcional de acuerdo al capital aportado. Mientras que en las organizaciones solidarias no se les llama utilidades, como recibe un tratamiento diferente, entonces tributariamente se le llaman excedentes. Y esos excedentes o beneficios se distribuyen de acuerdo digamos, a los beneficios que se quieran llevar a los asociados. Entonces se destinan a eso, a beneficios y servicios para los asociados. Por ende, pues entonces hablamos de que tributariamente las sociedades comerciales pertenecen al régimen tributario ordinario, o sea, aquel donde sabemos que, por ejemplo, en el caso de la renta, pues se le cobra un impuesto a la renta a esas sociedades capitalistas que estamos hablando de no tienen exenciones en ninguna parte. Mientras que las organizaciones solidarias estando dentro del mismo régimen ordinario, pertenecen a un régimen tributario especial, por ser organizaciones precisamente que se caracterizan por todos estos elementos que hemos dado anteriormente. Entonces, pertenecen al régimen tributario especial y eso significa que el impuesto a la renta es menor, estamos hablando de un 20%, que en el caso de las cooperativas, que son las únicas organizaciones que tienen que pagar ese tributo al gobierno. Las otras organizaciones se pueden exonerar siempre y cuando ese 20% se destine a actividades meritorias, de acuerdo con la parte del estatuto tributario. ¿Qué significa que una organización sea sin ánimo de lucro? Pues entonces, de acuerdo con esto, significa que una organización es sin ánimo de lucro cuando cumple los siguientes requisitos. Esto para las organizaciones solidarias, que prácticamente lo dice la Ley 79 del 88 y lo confirma la Ley 454 del 98, la Ley de la Economía Solidaria. Y dice que una condición para que las personas jurídicas sin ánimo de lucro de este sector
se puedan considerar como tal es que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales. ¿Qué quiere decir? Que sus reservas sociales, sus excedentes, lo que es los fondos y reservas que se crean con los excedentes de la empresa son irrepartibles, no se pueden repartir entre los asociados, tal como se hace en la sociedad capitalista. Y que si en algún momento llega a haber la liquidación de la empresa y llega a haber un remanente patrimonial, o sea, en ese proceso de liquidación se venden los activos y se pagan los pasivos, se devuelve el capital a los asociados, y si no llega a quedar un remanente, ese remanente incluso tampoco es repartible. Entonces dice, y en caso de liquidación, el remanente patrimonial tampoco se puede repartir. Esa es la primera condición para poder ser una organización sin ánimo de lucro, y esa condición debe quedar dentro del estatuto de cada empresa. La otra condición es que destinen los excedentes a la prestación de servicios de carácter social para los asociados, y en caso de poderse llegar también a beneficiar a las comunidades de entorno y comunidades aledañas, pues también lo puede hacer. O también que se dedique al crecimiento de reservas y fondos, y se puede también utilizar esos excedentes para hacer tres tipos de pagos acá que son interesantes. Uno, lo que llamamos nosotros el reintegro a los asociados. Reintegro a los asociados es que como la mayoría de las cooperativas hacen una actividad mutualista, por ejemplo, cuando una cooperativa de ahorro y crédito, yo pertenezco a ella, me hizo créditos a mí, me cobró unos intereses, que los ingresos de estas cooperativas son los intereses que cobran sobre los créditos, pues en ese caso, si la cooperativa genera muy buenos excedentes, quiere decir que me ha cobrado unos intereses un poco altos, y entonces lo que hace es que de pronto puede reintegrar a sus asociados parte de esos excedentes que se generaron con los ingresos por los intereses. Otra palabra aquí clave es precisamente la de la revalorización, que es la posibilidad que tienen las cooperativas de coger parte del excedente y destinarlo a un fondo para revalorizar los aportes de los asociados. Tiene una condición especial, y es que esa revalorización no puede ser superior al índice de inflación. O otra palabrita que es bien interesante aquí es precisamente la que se llama la amortización, que es crear un fondo de amortización para que la cooperativa comience a tener su propio capital. O sea, que no dependa del capital de los asociados, sino que ella misma comience a tener cierta independencia económica y financiera al crear su propio capital. Eso, desde luego, solamente se da en las cooperativas demasiado grandes que ya no necesitan que los asociados inviertan en ella. ¿Qué es la economía solidaria entonces? Pues la Ley 454 del 98, en su artículo segundo, nos dice que la economía solidaria pues, es un sistema socioeconómico. Aquí hay unas palabritas claves que las vamos a utilizar más adelante cuando hablemos precisamente de las dimensiones de la economía solidaria. Entonces nos dice, es un sistema socioeconómico, o sea, es social, es económico, pero también es cultural, también es ambiental. Entonces son varios aspectos los que entran a tenerse en cuenta allí. Y ese sistema está conformado por un conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, productores agropecuarios es una fuerza social. Ellos se pueden organizar en una forma asociativa. Amas de casas, una fuerza social, se pueden asociar y crear una organización. Los jóvenes, cualquier grupo de trabajadores, son fuerzas sociales que se organizan en formas asociativas, o sea, en personas jurídicas que se identifican por la práctica, digamos, autogestionaria, o sea, nosotros mismos hacemos la gestión y la administración de nuestra empresa, por prácticas solidarias, donde precisamente se busca que nosotros, con los resultados económicos que generemos a través de esas organizaciones, nos beneficiemos nosotros y beneficiemos a otras comunidades también. Por prácticas democráticas, en la medida en que aquí las decisiones se toman es sobre la base de la habilidad de los asociados, o sea, que el asociado sea hábil, no necesariamente de la cantidad de aportes que tenga. Aquí, por ejemplo, en estas organizaciones, una persona que ingresa hoy y pagó ya su primer aporte, pues tiene los mismos derechos que cualquier persona que lleve 10, 20 años asociado con la organización. Prácticas humanistas, o sea, donde buscamos el desarrollo del ser humano, ¿no es cierto? Por eso dice que sin ánimo de lucro, ya lo explicamos, ¿para qué? Todo eso, para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía.
Ese es el concepto, un concepto bastante interesante que nos da la Ley 454 del 98 y bastante, digamos, exigente también porque pues nos lleva a que estas organizaciones, ¿será que algún día logran satisfacer todas las necesidades que tengan los asociados y como seres humanos dentro de esta sociedad? ¿Cuáles son los fines de las organizaciones solidarias? Prácticamente la misma ley, la ley de la economía solidaria, la ley 454 del 98, establece los siguientes fines de la economía solidaria. Uno, promover el desarrollo integral del ser humano. Fíjense que entonces allí está, volvemos a recaer nuevamente sobre ese compromiso grande que tienen estas organizaciones que busca precisamente que haya el desarrollo integral. No habla del desarrollo en un área social o en un componente económico, sino que es integral, cosa que es bastante exigente, por cierto. Un segundo fin de estas organizaciones es que se generen prácticas que consoliden una corriente vivencial del pensamiento solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos. Entonces, por eso es que en algunos casos nos dicen precisamente que la economía solidaria busca precisamente es el desarrollo de las comunidades, el desarrollo de los pueblos, la paz y la convivencia y la armonía y la productividad de estas comunidades, ¿no es cierto? Eh, Otro fin es precisamente el de contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa. Lo hemos dicho, son organizaciones democráticas donde a cada asociado le corresponde un voto en la medida en que sea un asociado hábil y que no se mira la participación del asociado teniendo en cuenta su inversión o el capital que tenga dentro de la empresa, sino que haya cumplido con todas sus obligaciones frente a la cooperativa o frente a la organización solidaria. Cuarto fin de la organización solidaria, participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social de las comunidades, de los asociados, de las comunidades de entorno, de las familias de los asociados, de los trabajadores, de las familias de los trabajadores, de todos los que están cerca de la organización. Y por último, fin, precisamente garantizar a sus miembros la participación y el acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna. Entonces son cinco fines loables de estas organizaciones solidarias, por eso no es tan fácil, digamos, lograr que ella, con toda esta filosofía, las pongamos en práctica de lleno de entrada, sino que en la medida en que vamos participando, vamos creciendo con la organización y vamos generando todos estos fines para los asociados. ¿Por qué se caracterizan las organizaciones solidarias? Entonces aquí miramos que el artículo sexto de la ley 454 del 98 establece que estas organizaciones jurídicas entonces deben considerar las siguientes características. Uno, que estén organizadas como empresas, o sea, son personas jurídicas y ellas tienen un objeto social y dentro de ese objeto social está el ejercicio de una actividad socioeconómica. Entonces, fíjense que hablamos de conceptos, de dos conceptos diferentes, uno del objeto social que implica el desarrollo de una actividad socioeconómica, pero que aquí viene la parte complementaria, esa actividad socioeconómica tiende a satisfacer las necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de servicio comunitario. Entonces, no es solamente hacer la actividad económica, no es solamente de pronto prestar plata, o no es solamente generar trabajo, o no es solamente prestar el servicio de transporte, en el caso de las diferentes cooperativas, sino que aquí estamos hablando es que se haga esa actividad económica para el cumplimiento del objeto social, que es precisamente el de satisfacer necesidades de los asociados. ¿Cuáles son las necesidades que tienen los asociados? Por eso es que es importante hacer encuestas y conocer bien qué es lo que necesitan nuestros asociados. Una segunda característica es el tener establecido un vínculo asociativo. El vínculo asociativo es que nosotros establecemos, cuando vamos a crear la organización, cuáles son esos requisitos que deben tener las personas que quieren ser asociados de nuestra organización, para saber entonces cuál es el vínculo común que vamos a establecer. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, tienen que ser productores agropecuarios para que nos vendan los productos y nosotros los comercializamos y les generamos unos mejores ingresos para ellos.
o tienen que ser zapateros que de pronto se unen para comercializar insumos y para comercializar productos terminados. ¿Qué es lo que genera el vínculo asociativo? Entonces, o que tienen que ser, por ejemplo, personas que sean trabajadores pero que tengan necesidades de crédito. Entonces, ese es, digamos, como el vínculo asociativo, ¿no es cierto? Deben tener también establecido, incluido en los estatutos, reglas básicas de funcionamiento encaminadas a la ausencia del ánimo de lucro, o sea, que sean organizaciones sin ánimo de lucro y que estén movidas precisamente más por la solidaridad, el servicio social o comunitario. Eh, Adicionalmente a eso, como una cuarta característica, tenemos el de garantizar la igualdad de derechos y obligaciones a todos sus miembros sin consideración a sus aportes. Y es allí donde decimos que entonces que todos somos importantes para este tipo de organizaciones, independientemente de la cantidad de aportes o de capital que tengamos invertido en la cooperativa. Una quinta característica es la de establecer en sus estatutos, o sea, dentro del cuerpo estatutario tiene que estar un contenido que nos diga cuál es el monto mínimo de aportes sociales no reducibles de esa organización. ¿Para efectos de qué? Que es el monto del cual no vamos a dejar que la cooperativa se reduzca de allí y que precisamente para que pueda mantener su funcionamiento normal. Y por último, el de integrarse social y económicamente sin perjuicio de vínculos con otras entidades sin ánimo de lucro que tengan como fin promover el desarrollo integral del ser humano. Entonces, fíjense que nos vuelve a hablar del desarrollo integral del ser humano y podemos hacerlo nosotros solos como cooperativa o podemos hacerlo mejor asociados con otras organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Qué les está prohibido a las organizaciones de economía solidaria en términos generales? La misma ley, la ley de la economía solidaria, entonces el artículo 13 establece 6 prohibiciones. ¿Cuáles son? Una, el de que la cooperativa no les es permitido que establezcan restricciones o lleven a cabo prácticas que impliquen discriminaciones, ya sea de carácter social, de carácter económico, religioso o político. Entonces, están prohibidas esas discriminaciones. Está prohibido que las cooperativas y estas organizaciones solidarias establezcan convenios, acuerdos con personas mercantiles, o sea, con sociedades comerciales, de tal manera que lo que se busque con esos convenios es que las sociedades comerciales se beneficien de algunas de esas prerrogativas que tienen las organizaciones sin ánimo de lucro, aunque hoy en día ya no son muchas, pero pues bueno, de todas maneras, como hacer cualquier acuerdo o convenio que beneficie a la sociedad comercial y que no beneficie a la cooperativa o a la organización solidaria. Eh, Algo también que está prohibido es el de otorgar ventajas o privilegios a los promotores, a los empleados, fundadores o preferencia de alguna porción de los asociados con respecto a los aportes sociales que tengan. Entonces, que es que los asociados que constituyeron la cooperativa entonces tienen ciertos beneficios que no lo tienen los demás. Eso está prohibido o que los fundadores tienen ciertos privilegios. No, todo eso está prohibido, digamos, en este tipo de organizaciones. O que los empleados de la cooperativa tienen algunos beneficios adicionales. No. Entonces, aquí los beneficios son para todos en igualdad de condiciones. Una cuarta prohibición es el de concederle a sus administradores en desarrollo de las funciones propias de sus cargos porcentajes, comisiones, prebendas, ventajas, privilegios o cosas similares que perjudiquen el cumplimiento del objeto social. O sea que, bueno, como es miembro del consejo, entonces van a tener unos porcentajes o unos privilegios especiales. Eso también está prohibido. Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en los estatutos. Bueno, esta sí es una prohibición que es válida para todo tipo de empresas. Las empresas no pueden hacer cosas que no estén consideradas en su objeto social, en las actividades económicas, en sí, en el estatuto propio de cada empresa. Y por último, pues está prohibido también transformarse en sociedad mercantil. Por ejemplo, que nosotros digamos, vamos a crear la cooperativa, pero después la vamos a convertir en una SAS. Eso no se puede. O sea, no se puede que la cooperativa que es sin ánimo de lucro pase a ser una organización con ánimo de lucro. Esas básicamente es, digamos, como algunos conceptos generales de lo que es la economía solidaria. En las siguientes unidades vamos a profundizar un poco más en esa filosofía económica y social.